Isen Caldwell vivió años creyendo que sus hijas gemelas habían muerto la noche en que falleció su esposa. Pero mientras permanecía en la tranquila luz de su ático, observando a dos frágiles niñas dormir bajo las luces nocturnas con forma de estrella, un pensamiento aterrador lo asaltó como un rayo. Sus medias sonrisas reflejaban la de Lauren. Sus ojos tenían las mismas manchas verdes y marrones que atormentaban sus recuerdos. ¿Sería posible? ¿Podrían estas niñas hambrientas y destrozadas que había rescatado de un sucio callejón ser en realidad sus propias hijas, robadas y vendidas como si fueran posesiones? Le temblaban las manos mientras metía mechones de su cabello en un sobre junto al suyo, desesperado por los resultados del ADN que podrían destrozarlo todo. Si la verdad era lo que temía, entonces la verdadera tormenta ni siquiera había comenzado. Isen Caldwell detestaba el ruido. El caos de Chicago, las interminables bocinas de los conductores que gritaban al son de la música de los coches que pasaban, eran más que una simple molestia. Eran un recordatorio constante de lo vacío que le parecía el mundo. Con solo 30 años, Isen ya había construido una vida aislada de ese caos. Su ático se alzaba sobre la ciudad, insonorizado con gruesos cristales y pesadas cortinas. Su carrera como corrector de pruebas para Bradford and Meyers Lab Group le permitía permanecer en su fortaleza de silencio, donde la soledad y el dolor no podían ser perturbados. Pero el destino a menudo se cuela en los días menos esperados. Ese miércoles de octubre estaba gris, húmedo y llovía a cántaros. Isen no tuvo más remedio que abandonar su santuario. Un cliente importante insistió en que firmara unos papeles legales en persona. Con su maletín de cuero bajo el brazo, atajó por el centro, murmurando, «Más rápido por aquí», mientras doblaba por un estrecho callejón para evitar la ruidosa calle principal. 10 minutos ahorrados. Era todo lo que quería. Sin embargo, esos 10 minutos cambiarían su vida para siempre. A mitad del callejón, Isen redujo la velocidad. Algo andaba mal. Una mujer con un abrigo rojo andrajoso estaba de pie bajo la llovizna, hablando bruscamente con un hombre de traje. Y junto a ella, 2 chicas. Estaban tan quietas que el aire se hacía pesado a su alrededor. Rostros idénticos, cuerpos delgados, ropa demasiado grande y rota. Incluso desde la distancia, Isen notó sus ojos oscuros, vacíos y sin vida. 500 por ambos. La mujer roncó la voz, áspera como la grava. No conseguirás un mejor trato. El hombre de traje negó con la cabeza, murmuró algo y se alejó rápidamente, pasando junto a Isen sin mirarlo a los ojos. A Isen se le heló el pulso retumbando en los oídos. ¿Era esto real? La mujer acababa de ofrecerle vender niñas como si fueran mercancía. Se quedó sin aliento cuando la mirada de la mujer se posó en él, sus labios curvados en una sonrisa de dientes amarillos. «Hola, señor. Interesada. 500 por las 2. Chicas tranquilas. No le causarán ningún problema». A Isen le subieron las náuseas a la garganta. Quiso alejarse para fingir que no había oído. Pero la visión de esas chicas, una parcialmente escondida detrás de la otra, ambas temblando, destrozó su vacilación. Algo antiguo y feroz en su interior se agitó. Un instinto protector que creía muerto hacía años, enterrado con su esposa, Lauren. «Deberías estar avergonzada», gruñó Isen, con la voz más aguda de lo que pretendía, avergonzada de vender niñas como si fueran sus objetos. La expresión de la mujer se ensombreció. «Ahórrame el sermón. Si no vas a comprar, sigue adelante». Pero los ojos de Isen se habían fijado en las gemelas. Sus escaleras huecas atravesaban su silencio cuidadosamente construido. Vio hambre en sus delgados hombros, miedo en su quietud. No podía alejarse. Sin darse cuenta, buscó su billetera. «Me los llevo», dijo, con mano temblorosa al sacar 5 billetes nuevos. Los ojos de la mujer se iluminaron de codicia al arrebatarle el dinero. «¿Ahora es tuyo? No se aceptan devoluciones». Las chicas se estremecieron al oír sus palabras. Isen se agachó a su altura,
forzando la dulzura en su voz. Vengan conmigo. No pertenecen a este lugar. Mereces algo mejor. Las chicas no respondieron. Miraron a la mujer que las despidió con la mano como si fueran mascotas indeseadas. Váyanse, dijo. Lentamente, vacilantes, avanzaron, con los pies descalzos chapoteando en los charcos. Isen extendió las manos, pero no las tomaron. Aún así, siguieron dos sombras silenciosas que seguían al hombre que acababa de comprar su libertad. Para cuando llegaron a su edificio, la mente de Isen daba vueltas. ¿Qué había hecho? No sabía criar hijos. Su vida no tenía espacio para el ruido, ni para el caos. Y sin embargo, cuando las miró, temblando bajo su abrigo enorme, supo que no podía arrepentirse. Dentro del ático, las chicas estaban paralizadas en la puerta, goteando agua de lluvia sobre el suelo de madera pulida. La casa era elegante, oscura y sin vida. Era un lugar diseñado para el silencio, no para niños. Aún así, Isen forzó una sonrisa tranquilizadora. Pasen. Está calentito. Hay comida. Sus ojos parpadearon al mencionar la comida, pero sus cuerpos permanecieron rígidos, como si moverse con demasiada libertad pudiera romper alguna regla tácita. Isen encontró toallas, camisas limpias que parecían vestidos en sus pequeñas figuras y calcetines aún en sus paquetes. Las chicas se aferraron a los artículos, pero susurraron tímidamente, juntas. Sí, dijo Isen. En voz baja. Siempre juntos. Mientras se duchaban tras una puerta cerrada, Isen estaba de pie en su cocina, mirando fijamente el refrigerador, los huevos y la leche. ¿Qué comían los niños? Decidió sándwich de queso a la plancha y leche caliente. Para cuando las niñas salieron, el cabello húmedo y la mirada cautelosa. Esa noche, Isen Caldwell no pudo dormir. Se sentó en el sofá con las luces de la ciudad parpadeando débilmente. A través de las cortinas, observando a las dos niñas acurrucadas juntas en la alfombra. Él les había extendido mantas y cojines, pero no se atrevieron a ocupar su cama. En cambio, se aferraron el uno al otro como náufragos, a la deriva en una tormenta. Cada respiración que tomaban sonaba frágil, como si pudieran desvanecerse si él miraba. A otro lado, Isen siempre había vivido para él. Silencio. Pero ahora el silencio lo aterrorizaba, porque en su interior podía oír su pasado, el sótano que susurraban, sobre las puertas cerradas, los moretones, ocultos bajo las mangas andrajosas, la crueldad de una madrastra que los trataba como cargas en lugar de como niños. La imagen lo persiguió hasta que amaneció en el horizonte. Por la mañana, tomó una decisión. No iba a entregarlos a desconocidos ni a dejar que desaparecieran. En un sistema sin rostro. Los protegería, aunque eso significara romper todas las reglas por las que había vivido. Chicas, dijo, en voz baja mientras se sentaban a su mesa con platos humeantes de huevos revueltos. Necesitamos ver a un médico hoy solo para asegurarnos de que están sanas. Su reacción fue un terror instantáneo que inundó sus ojos. Hazel apretó la mano de su hermana con tanta fuerza que sus nudillos se abrieron. Nora sacudió la cabeza con voz temblorosa. No estamos enfermas. Estamos bien. El pecho de Isen dolía. A estas niñas les habían enseñado que los médicos significaban castigo. O abandono. Se agachó junto a ellas, hablándoles con dulzura. No porque estén enfermas, sino porque quiero asegurarme de que estén a salvo. Mereces atención, no dolor. Estaré contigo todo el tiempo. Tras muchas palabras de consuelo, accedieron. Isen paró un taxi y los tres se adentraron en la gris mañana de Chicago. La clínica pediátrica era luminosa y alegre, con paredes pintadas con dibujos de animales, un marcado contraste con la fría miseria que habían padecido las niñas. El doctor Harris,
Un médico de mirada amable y cabello canoso las examinó pacientemente. Cuando las niñas salieron a jugar con rompecabezas en la sala de espera, el doctor Harris le indicó a Isen que se apartara. Señor Caldwell, dijo en voz baja, estas niñas están gravemente desnutridas. Su peso está peligrosamente por debajo del promedio. También veo signos de antiguos moretones que coinciden con el maltrato. Ahora no es una amenaza para la vida, pero sin una nutrición constante y estabilidad, sus cuerpos no se recuperarán adecuadamente. Isen apretó los puños. Se obligó a mantener la calma. ¿Qué hago? 3 cosas, dijo el doctor Harris. Comida rica en nutrientes y constante. Una rutina diaria, sin sorpresas, y lo más importante, seguridad emocional. Necesitan creer que no desaparecerás. Isen tragó saliva con dificultad. No me perderán. No otra vez. El médico asintió lentamente. Bien, porque veo que ya han empezado a confiar en ti. Los niños así traumatizados sienten autenticidad. No rompas esa confianza. Más tarde, al salir con recetas de vitaminas y una lista de alimentos saludables, Isen vio a los gemelos tomados de la mano en el reflejo de un escaparate. Se veían tan pequeños contra la imponente ciudad que los rodeaba. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de algo. No solo las estaba protegiendo, sino que ellas también lo estaban salvando. Esa tarde, buscaron ropa y juguetes. Hazel apretaba un osito de peluche con tanta fuerza que parecía fundirse con ella. Nora escogió una muñeca y un botiquín de médico. Cuando Isen les dijo que podían llevarse más, ambas se quedaron paralizadas, como si temieran que esa amabilidad se desvaneciera. ¿Segura?, preguntó Nora en voz baja. ¿En serio? ¿Nuestra? Sí, dijo Isen con firmeza. Tuya para siempre. Esa noche, en su ático, vació su oficina e instaló 2 camas pequeñas que compró en una mueblería. Colgó lámparas de noche con forma de estrellas sobre ellas, proyectando constelaciones en el techo. Las niñas se quedaron mirando con asombro, como si les hubieran dado un universo propio. Hazel susurró, nunca antes habíamos tenido camas. A Isen se le hizo un nudo en la garganta, pero logró sonreír. Ahora nunca volverás a dormir en el suelo. Los días transcurrían con un ritmo frágil. Desayunando juntos. Risas resonando débilmente donde antes llovía el silencio. Cuentos para dormir bajo el resplandor de esas suaves estrellas. Isen se sorprendió a sí mismo. No solo toleraba su presencia. La anhelaba, pero las sombras se colaban en su paz. Una noche, mientras las niñas jugaban tranquilamente con bloques, Isen abrió un armario que no había tocado en años. Dentro había una caja de recuerdos. Fotos de Lauren, su difunta esposa, radiante de vida sosteniendo su vientre embarazado, ecografías de gemelos, pulseras de hospital que nunca se habían usado. La noche en que Lauren murió al dar a luz, la madre de Isen, Margaret, le había dicho que los bebés tampoco habían sobrevivido. Él lo había creído porque el dolor lo dejaba demasiado destrozado para cuestionarlo. Ahora mirando fijamente a las chicas dormidas en sus camas, los haces, iluminados suavemente por el resplandor de las estrellas de plástico, le aferraban el pecho con inquietud. La media sonrisa de Nora, con la misma inclinación que la de Lauren. Los ojos de Hazel, verdes con diminutos reflejos marrones, idénticos a los de ella. Su corazón se aceleró. ¿Sería posible? ¿Podrían ser estas niñas las hijas por las que había llorado todos estos años? La idea era absurda. Y, sin embargo, mientras le cepillaba el pelo a Hazel mientras dormía, el parecido lo impactó como un rayo. A la mañana siguiente, Isen se encontró mirando fijamente sus cepillos en el lavabo del baño. Mechones oscuros enredados en las cerdas brillaban bajo la luz. Le temblaban las manos al meter los mechones en sobres junto con su propio pelo. Era una locura temeraria, pero necesitaba saberlo. Una prueba de ADN. 7 días. Eso era lo que tardarían los resultados.
7 días fingiendo que todo era normal mientras su mente daba vueltas con preguntas. Si era cierto, si Nora y Hazel eran realmente sus hijas, entonces alguien había mentido. Alguien se las había robado. Margaret. La idea lo dejó helado. Su madre había controlado cada detalle del funeral de Lauren, del papeleo de esos primeros meses en los que Ethan estaba demasiado destrozado para funcionar. ¿Podría haber ocultado la verdad? ¿Podría haber vendido a sus hijas como si fueran mercancías? El peso de la traición le oprimía tanto el pecho que apenas podía respirar. Observó a las niñas reírse entre dientes mientras comían panqueques de plátano. Su alegría era tan pura que dolía. Tenía que estar seguro. Tenía que saberlo antes de que su frágil pieza se hiciera añicos bajo la verdad. Esa noche, cuando Hazel se subió a su regazo con su osito de peluche y Nora se apoyó en él, susurrando, «Qué bien se está aquí». Ethan sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Si la prueba confirmaba lo que temía y esperaba a la vez, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Les besó la cabeza y susurró, «Nunca me perderán». Pero en el silencio de su corazón, se preguntó si la verdadera tormenta aún se avecinaba. La espera era una agonía. Ethan Caldwell recorría su ático como un prisionero, contando los pasos en una celda. Cada hora se alargaba hasta la eternidad. Cada comida con las gemelas era una mezcla de alegría y suspense insoportable. Quería creer que simplemente era su salvador, su protector. Pero la persistente sospecha susurraba cada día con más fuerza. No eran solo 2 niñas perdidas. Eran sus hijas. Cuando por fin llegó el sobre, le temblaban tanto las manos que apenas pudo abrirlo. Los resultados le gritaban en negrita: probabilidad de paternidad, 999%. Ethan se desplomó en una silla, con los papeles temblando en sus manos. Nora y Hazel sabían que Lily y Sophie eran de su sangre. Sus bebés, a quienes había enterrado con dolor hacía 7 años, habían sido robados, escondidos y vendidos. Sintió una opresión en el pecho de rabia por la traición, pero también de un alivio abrumador. No los había perdido. Estaban allí, vivos. Esa noche, los arropó en sus camas bajo la luz de las estrellas. Apartó el cabello de Sophie de la frente, besó a Lily en la mejilla y susurró: «Eres mía. Siempre has sido mía». Aún no lo entendían, pero la verdad llegaría. El siguiente paso era enfrentarse al pasado. Ethan no podía seguir adelante sin respuestas. Quedó en encontrarse con su madre, Margaret, en su majestuosa casa a las afueras de Chicago. La casa olía a lavanda y madera vieja, pero para Ethan era una cuestión de control. Lo recibió con su habitual elegancia, con perlas en el cuello y una copa de vino en la mano. «Ethan», dijo con frialdad, «¿a qué debo esta sorpresa?». Dejó caer el informe de ADN sobre la mesa de roble pulido. «Me dijiste que mis hijos habían muerto, pero no. Mentiste. ¿Por qué?». Por primera vez en años, la máscara impecable de Margaret se quebró. Su mano tembló al dejar la copa. «Ethan, hice lo que creí mejor. Lauren se había ido. Te ahogabas en el dolor. No podía verte criar a 2 hijos sola. Hice arreglos». «¿Arreglos?». Su voz retumbó. «Dejaste que desconocidos los vendieran. Fueron maltratados, se les dejó morir de hambre. Podrían haber muerto». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pensé que alguien cuidaría de ellos. Creí que te estaba protegiendo». «¿Que me estaba protegiendo?», espetó Ethan. «Me robaste a mis hijas y las condenaste al infierno. Eso no es protección. Es traición». Los hombros de Margaret se hundieron, su postura regia se derrumbó bajo el peso de la verdad. «Nunca podré deshacer lo que he hecho. Estaba equivocada». La furia de Ethan ardía, pero los rostros de Lily y Sophie destellaron en su mente. Necesitaban sanación, no una amargura infinita. Se mantuvo firme, con la voz firme, pero fría. «Nunca volverás a acercarte a ellas.
Ahora son mi familia. Las protegeré. Con todo mi ser. Margaret. No luchó. Solo asintió con la cabeza, con las lágrimas, corriendo sus mejillas mientras susurraba. Entonces ámalas lo suficiente por los dos. Isen dejó esa mansión y nunca miró atrás. En las semanas siguientes, el ático se transformó de una fortaleza de silencio a un hogar rebosante de vida. Lily y Sophie empezaron la escuela agarradas, con fuerza a las manos de Isen el primer día. Se rieron por primera vez en años, cuando quemó panqueques y activó la alarma de humo. Aprendió a confiar en que la hora de dormir no era un castigo, que los abrazos no eran trucos y que el amor no desaparecía de la noche a la mañana. Pero el mayor cambio provino del propio Isen. Durante años, había sido un fantasma viviendo a la sombra del dolor. Ahora se encontraba vivo de nuevo, redescubriendo la alegría en las cosas más pequeñas. Un dibujo desordenado con crayones pegado a su refrigerador. Un susurro de buenas noches, papá, en la oscuridad. El peso de dos cabecitas apoyadas en sus hombros mientras veían dibujos animados juntos. Un sábado por la mañana, se sentaron en el sofá en pijama. Las niñas se acurrucaron con chocolate caliente mientras Isen hojeaba un álbum de fotos de Lauren. Dudó un momento y luego lo colocó en sus regazos. Esta, dijo en voz baja, era tu madre, Lauren. Era amable, valiente y te amó incluso antes de que nacieras. Las gemelas recorrieron las fotos con sus deditos, con los ojos muy abiertos. Es hermosa, susurró Lily. Sophie lo miró. ¿Nos parecemos a ella? La voz de Isen se quebró al sonreír. Igual que ella. Y tú también llevas su corazón. Las chicas se apoyaron en él, su inocencia brillando más que las sombras de su pasado. Por primera vez desde la muerte de Lauren, Isen sintió paz. Su familia no estaba perdida. Simplemente había recorrido el camino más largo y difícil para encontrar el camino a casa. Meses después, Isen asistió a una gala benéfica que había organizado en memoria de Lauren. El salón de baile brillaba con luces, las mesas llenas de donantes y simpatizantes. Pero en el centro de todo, dos niñas con vestidos azules iguales, sonriendo tímidamente mientras Isen las presentaba al mundo. Ellas son Lily y Sophie, dijo con voz fuerte pero cálida. No son solo mis hijas. Son la prueba de que el amor sobrevive incluso a la traición más oscura. Y son mi razón para volver a creer en la esperanza. Los aplausos resonaron en el pasillo, pero Isen no los oyó. Su atención se centró en los rostros de las niñas, radiantes de alegría. Durante años, el silencio había definido su vida. Pero ahora, la risa y el amor llenaban los espacios que el dolor había dejado atrás. El multimillonario que una vez se ocultó del mundo finalmente había encontrado su verdadera fortuna, no en el dinero, sino en las frágiles manos de dos niñas que le habían enseñado a vivir de nuevo. Y así terminó la historia de Isen Caldwell, no en tragedia, sino en renovación. La tormenta había pasado, dejando atrás un cielo lo suficientemente despejado como para que las estrellas volvieran a brillar. ¿Qué opinas del viaje de Isen del dolor a la esperanza? ¿Te conmovió? Si crees que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas, comenta el número 100. Abajo. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y no olvides compartir esta historia para que otros puedan sentir su mensaje de esperanza.